Em, para la meditación de hoy, yo elegí una oración de la Biblia que se llama la oración de Jabes. ¿La han escuchado alguna vez sobre esta oración? Tú Bueno, mandaste algo en la mañana. la oración de Jabes es bastante popular en realidad y yo la escuché el nombre lo escuché la primera vez en el colportaje. Había un grupo que se llamaba Jabes. Yo no entendía por qué se llamaban así. Hasta que un día encontré un librito que se llama La oración de Jabes. Bastante, muy, 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 muy bueno. Es cortito y muy bueno. Y bueno, para la meditación de hoy día quería que conversáramos un poquitito sobre esta oración como un ejemplo. Así que vamos a comenzar. ¿A quién le gusta ser bendecido? A mí, A todo. a todos nos Me gusta, gusta. ¿cierto? ¿A quién nos Sí. gusta que nos lleguen hartos regalos? A todos nos gusta que nos lleguen hartos regalos. A Mateo le encantan los regalos. Hoy día le traje fresa, estaba pero fascinado. Así que yo creo que a todos nos gusta ser bendecidos, ¿cierto? Bueno, en realidad la palabra bendición tiene un concepto de regalo, pero en realidad en la Biblia el concepto de ser bendecido es recibir una bendición o una dádiva divina, más allá de una bendición terrenal, como de repente nosotros nos saludamos o nos despedimos diciendo Dios te bendiga. Es eso, realmente es eso, Dios te bendiga. El concepto bíblico de bendición tiene que ver con que Dios te favorezca. Exacto. A Dios le gusta bendecirnos. Miren, en Lucas, dando un ejemplo, en Lucas 11, 9 al 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dios está dispuesto a dar, siempre ha estado dispuesto a dar. Pero dice que para que nosotros podamos recibir, ¿qué tenemos que hacer? Algo básico, Pedí. pedir, ¿cierto? A veces ocurre que dice, bueno, pero es que Dios conoce mi problema, ¿por qué se lo tengo que estar diciendo? Claro, si Dios conoce nuestro problema, pero Dios quiere que le pidamos. Así como un padre sabe las necesidades de un hijo, pero le agrada cuando su hijo le pide algo. Otro ejemplo que se usa para otras cosas, pero lo podemos usar también para aplicarlo acá. Malaquía 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la actitud de Dios es de dar. La actitud que tiene Dios hacia nosotros es que Él está dispuesto a darnos y a bendecirnos. Dios le gusta bendecirnos. Ejemplo, a Salomón incluso dice que a veces, incluso sin que ni siquiera nosotros se lo pidamos, Él nos da. En 2 de Crónicas 1:7 dice que Salomón estaba durmiendo. Dice, aquella noche, cuando Salomón fue coronado, apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Se imaginan que ocurriera algo así? ¿Se imaginan que Dios se le apareciera y le dijera, pídeme lo que quieras y yo te lo daré? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué puede ser? ¿Qué le pedirían? Oh, Sabiduría se me ocurre. sabiduría. Yo también iba a Sabiduría. decir lo mismo. Lo que pedía Salomón, yo le pediría que, Más que fe mis también. hijos, que mis hijos quisieran creer en Dios y que estuvieran en Él, que estudiaran su palabra, que se Perfecto. convirtieran. Si Dios de verdad se nos apareciera y nos hiciera esta pregunta, nosotros algo le pediríamos, ¿cierto? Y Sí. probablemente lo pensaríamos bien, porque Dios va a cumplir lo que le pidamos. Eso le pasó a Salomón. Hubo otro caso donde Dios se le aparece a Abraham y sin que Abraham le pida nada, Dios le da. Dice, y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte,
y al sur, y al oriente, y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios está dispuesto a darnos sin necesidad que nosotros se los pidamos, aunque el Señor también quiere que pidamos. Pero incluso nos da cosas sin necesidad que lo pidamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos tan poco bendecidos? Una pregunta que yo me lo hice cuando hice esta meditación. ¿Por qué creen ustedes que somos tan poco bendecidos? ¿Qué pasa si Dios está dispuesto a darnos mucho porque recibimos poco? Quizás poca fe. ¿Fe? Fe, ¿Ya? O sí. quizás nos comunicamos poco Poco. con él. También puede ser falta de comunicación con él. Por falta de comunicación. Perfecto. Bien. Miren, hay una razón que dice Santiago. Pedís y no recibís porque ¿Por qué pedís mal. ¿Por qué? Da la respuesta al tiro. Para gastar en vuestros deleites. O sea, pedimos mal, ¿cierto? Porque gastamos para nuestros propios deleites. Eso es lo que dice acá. Ahora, la hermana Carolina dijo, bueno, a veces porque pedimos con poca fe, ¿cierto? O a veces simplemente no pedimos, no nos comunicamos con él. Eso también tiene que ver con el hecho de recibir poco. Entonces, Claro, porque también se puede pensar, se puede pensar, no, el Señor, esto no lo voy a pedir, porque en realidad no creo. O sea, ahí está dudando de Dios. perfecto, es cierto. Miren, dentro de este librito de la oración de Javes había una historia, decía que imagínense que ustedes llegan al cielo y dentro le hacen un tour por todo el cielo, ¿cierto? Ustedes conocen a Dios, conocen a los ángeles, todo, y de repente lo llevan a una habitación, a una bóveda gigante, y abren la puerta y está llena de tesoros. Entonces la persona pregunta y dice, ¿y qué es todo esto? Y el acompañante le dice, bueno, estas son todas las bendiciones que nunca pediste. Ajá. Entonces la historia, a veces uno pide uno y a veces Dios te quiere bendecir mucho más. Entonces yo cuando leí eso dije, chuta, ¿cuántas cosas me he perdido porque no he pedido? ¿Ya? O porque he pedido mal, o porque he pedido por falta de fe. Y dice, entonces la oración de Javes, aparece la oración de Javes. ¿Por qué la oración de Javes es la que tomamos hoy? Porque es una oración donde Dios la contestó directamente. Dios contesta la oración de Javes. ¿Ya? Entonces, podemos ver oraciones que Dios no contesta. Hay oraciones donde Dios derechamente dijo que no. Ejemplo, cuando Pablo le dijo que le quitara el aguijón que tenía, pero Pablo tenía una enfermedad. Ya probablemente alguna enfermedad a los ojos. Se cree, no es una suposición. Pero Pablo le pide que lo sane. Y Dios le dijo no. ¿Ya? Pero esta oración, la oración de Javes, Dios la contestó positivamente. Entonces, por eso es interesante. Se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos del 9 al 10. El contexto de la oración de Javes es una genealogía. Es la genealogía de la casa de Judá. Cuando uno empieza a leer desde el versículo 1 del capítulo 4, habla de Judá y de todos sus hijos y sus descendientes. Y Javes era uno de los descendientes de Judá que vivió en el tiempo de los jueces. Pero cuando llega Javes, se detiene de la genealogía, registra la oración de Javes y después sigue adelante con la genealogía. Parece que la oración de Javes de verdad fue muy famosa y muy notoria en su tiempo. La vamos a leer, dice: y Javes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo parí en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Eso es toda la oración. Javes pidió algo y Dios lo contestó. Entonces, mi pregunta que me surgió es, ¿por qué lo contestó?
¿cuál fue la actitud? ¿Qué es lo que hay detrás de esta oración que hizo que Jabes, que Dios decidiera contestar como un sí? Bueno, primero hay que ver un poquito de contexto de quién era Jabes. En el mismo versículo podemos ver quién era Jabes. Dice, en el versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo parí en dolor. ¿Saben qué significa Jabes? Aquí lo dice. Significa dolor. ¿Se imaginan que un hombre se llame Dolor? Hay mujeres que se llaman Dolores, y no sé por qué alguien le puede colocar Dolores a un hijo. Hay otras personas que se llaman Victoria, ¿cierto? Se llaman Gloria, ¿cierto? Como nuestra hermana Carmen Gloria, ¿cierto? Pero colocar un nombre Dolor es algo, no sé si es triste, porque ¿por qué le pondrías a un hijo Dolor? Ahora, estudiando un poquito más el nombre de Jabes, el nombre, más allá de que dolor, significa aflicción o angustia. O sea, dice que su madre lo parió en angustia, lo parió en dolor. No sabemos cuál era la circunstancia de su mamá, ¿ya? Pero tienen que haber sido circunstancias tan dolorosas que decidió colocarle a su hijo angustia. Y ahora nosotros sabemos que el nombre en la Biblia no solo representa el carácter de la persona, sino que muchas veces define el destino. ¿Se acuerdan qué significaba Jacob? No me acuerdo. Significa Me olvidó. suplantador. ¿Qué fue lo que hizo? Suplantó a su hermano. Claro. Y después, engañador, ¿cierto? Y después le suplantaron a la señora. Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, el destino, el nombre en la Biblia también no solo representa el carácter, sino que también representa muchas veces el destino de la gente. La persona. Su hermano se llamaba Esaú, que significa rojo. ¿Y por qué vendió su primogenitura? Unas lentejas. Unas lentejas rojas. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una... En la Biblia los nombres son importantes, no como ahora que lo colocamos por gusto, sino que son importantes. El mismo nombre Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. ¿Se dan cuenta? Entonces, o también se puede traducir como Salvador, ¿ya? Entonces, el nombre es importante. Y para Jabes, que le llamaran angustia o dolor, es que él estaba destinado a producir dolor. Bastante triste lo que él pensaba de sí mismo. En ese contexto es el que él hace la oración de Jabes. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre lo llamó Jabes, diciendo por cuánto lo paría en dolor. Entonces, lo que era Jabes, él conocía su condición. Él sabía quién era. Él sabía el destino que le esperaba. ¿Ya? Estaba marcado por el destino en forma negativa en este caso. ¿Ya? Y él no tenía cómo cambiar su destino, porque él era Jabes, el que producía dolor. Pero entonces dice que en su oración lo primero que él hace es invocó Jabes al Dios de Israel. Dios de Israel. ¿Por qué es importante que Jabes haya invocado al Dios de Israel? Porque en ese tiempo había muchos dioses. Hoy día también los hay. Pero en ese tiempo la gente no necesariamente buscaba al Dios de Israel. Algunos buscaban a Baal, el Dios de la tormenta y el clima. Incluso algunos le ofrecían sus hijos en sacrificios para obtener favores. Dicen que Baal tenía sacerdotisas y las personas iban allá, tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas y cuando nacía ese hijo le ofrecían en sacrificio. ¿Ya? Y los israelitas también practicaron eso. Entonces, habían otros dioses. Los dioses de Egipto eran famosos en ese tiempo. Los dioses cananeos donde ellos estaban, había muchos dioses. Pero Jabes decide no ir a otro lado y decide ir al Dios de Israel. ¿Ya? Teniendo opciones, él decide ir al Dios de Israel. Yo estuve buscando un poquitito qué significa invocar a alguien en la Biblia
Y dice que invocar a alguien implica llamar a Dios por su nombre personal. ¿Ya? Ahora, eso es súper relevante. En la cultura hebrea, el nombre de Dios, el nombre real de Dios no se pronunciaba. ¿Ya? Incluso la fonética se perdió con el tiempo. Hoy en día se trata de darle algún sonido, Yahvé, Yahweh. Ya algunos estudios de fonética más modernos creen que el nombre de Dios debería sonar como Jehová, ese es como lo que se cree, pero la realidad es que hoy en día no se sabe correctamente cuál es el nombre real de Dios, pero en ese tiempo de Javes sí se sabía, y Javes decide llamar a Dios por su nombre, lo está invocando. Dice, pero no solamente llamar a alguien es en la Biblia, invocarlo, implica entrar bajo su protección, hacer las paces con esa persona. Dice, e identificarse con él. Entonces lo que le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi Dios. Tú eres el Dios de Israel, eres el Dios verdadero, y yo me voy a identificar contigo y voy a estar bajo tu mando. Lo está reconociendo como su Señor. Después, la otra parte de la oración dice que le dijo, si me dieras bendición. ¿Ya? La palabra bendición en la Biblia es la palabra Barak, donde viene el nombre Barack Obama. Pero la palabra Barak en la Biblia significa ser bendecido en una forma sobrenatural, o sea, recibir una bendición divina. Fructificar y multiplicarse fue la primera bendición de la Biblia, la que se le dio a Adán y Eva. Fructificar y multiplicados, es esta misma palabra. Dice, pero no solamente eso, es ser instrumento de bendición. O sea, lo que le está pidiendo Javes aquí en ser bendecido, le dice, mira, yo te estoy pidiendo que tú me bendigas, ¿ya? Pero yo que soy una persona que le da dolor a la gente, que estoy destinado a darle dolor a la gente, yo quiero ahora ser un instrumento de bendición. Algo que él no podía cambiar, pero él está pidiendo algo completamente opuesto a lo que su destino estaba predicho, a ser una persona que provocara dolor y angustia. Él está pidiendo ser un instrumento de bendición. No solamente tener bendición material, no solamente tener bendición incluso de descendencia, sino que ser él bendición para otros. Ensancha mi término, dice la otra parte de la oración. Bueno, en el hebreo rabá quiere decir un crecimiento numérico en hecho y en proceso, tanto de hijos fuertes, de bestias, crecimiento de bestias, crecimiento en una larga vida, crecimiento en abundancia, crecimiento en grandeza y un aumento literal de las fronteras. Todos los hijos de Israel tenían una herencia. La herencia que tenía cada uno tenía que ver con el tamaño de la familia. Le daban una cierta herencia. Entonces Javes tenía un límite. Su herencia estaba limitada por fronteras. Pero él quería que eso se aumentara. Y no solamente se aumentara, sino que sobreabundara. Ensancharás mi término, le está diciendo que quería que sus fronteras crecieran y sobreabundaran. Eso es lo que él quería. Entonces él no le pidió poco, le pidió harto. Pero él reconoce algo. Él entiende que si va a recibir mucho, probablemente no sea capaz de lidiar con ello. Entonces la siguiente parte de su oración dice, si tu mano fuera conmigo. Si tu mano fuera conmigo, en la palabra hebrea yad, dice, no implica solamente tomarse de la mano de Dios, sino que implica ser tomado en tus brazos, ser protegido, ser cuidado. Entonces lo que está haciendo Javes es dependencia. Le está diciendo, si tú me vas a bendecir y me vas a dar en sobreabundancia, yo necesito depender de ti. Necesito no solo que me tomes en tus manos, sino que me tomes en tus brazos. ¿Se dan cuenta?
En la sexta parte de la oración de Jabes dice, y me librarás del mal. Esa frase es asará, y me librarás del mal, puede ser traducirse y me librarás del maligno o de la desgracia. O sea, lo que le está pidiendo ahora, mira, tú me vas a dar mucho, yo te estoy pidiendo mucho, ya no te estoy pidiendo poco, pero dice, no solamente necesito depender de ti, sino que yo necesito que me protejas del mal, del mal y del maligno, dice, que ninguna desgracia me toque, que no me dañe, dice la última frase, que quiere decir que no me hiera o que no me pervierta. Súper interesante. Muchas personas que son muy exitosas llegan a pervertirse. Y Dios no quiere y Jabes no quería pervertirse, no quería ser dañado por la prosperidad que le estaba pidiendo. ¿Se dan cuenta? Es una oración bastante interesante, la que hace Jabes. Qué lindo. Conoce su condición, él conoce su condición, sabe que no puede cambiar su destino. Dice, invoca el nombre de Israel, busca al verdadero Dios. Dice, diciendo, así me dieras bendición. Pide la bendición divina y pide ser bendición para otros. Le pide que su territorio sea ensanchado en sobreabundancia. Pero como sabe que no va a ser capaz, él quiere depender de Dios. Y no quiere estar solo de la mano, sino tomado en sus brazos. Depender completamente de él. Pero también le pide que en esa sobreabundancia lo libre del mal y que no lo dañe. Esa es la oración de Jabes. Eso es lo que la oración de Jabes hace. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? E hizo Dios que le viniese lo que pidió. ¿Ven? Dios Sí, quiere darnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir. reconocer nuestra condición e Sí, invocar su nombre. exacto. ¿Se dan cuenta? Buscar Sí. al verdadero Dios. Hoy en día la gente busca tantos dioses, busca tantas maneras, ¿ya? De poder conocer su destino, que talismanes, algunas personas incluso llegan a esos extremos todavía, que el triángulo para la buena suerte, que el gatito chino, que un montón de situaciones que la gente lo que está buscando es ser bendición, pero la está buscando en el Dios equivocado. El que de verdad nos puede dar bendición es cuando invocamos el nombre del Dios de Israel, no otro Dios. Verdadero. Dios quiere darnos bendición, aumentar nuestras riquezas y nuestros límites, pero que siempre estemos tomados de su mano y que Él nos va a liberar del mal y protegernos del dolor. Irónicamente, Jabes Amén. lo que está pidiendo es que lo libre del dolor. ¿Y qué quiere? ¿Y cuál es la finalidad con todo eso? Y miren, dice que ilustres entre todos sus hermanos. Jabes fue ilustre entre todos sus hermanos. Dios no quiere que seamos cola. Nunca ha querido que seamos cola. No, sí. Dios quiere que seamos cabeza, que seamos algo notorio, que la gente vea que somos bendecidos, ¿ya? No para que nosotros nos orgullezcamos por eso, sino para que ellos vean que el Dios de Israel nos bendice. ¿Ven? Eso es, hermano, la meditación del día de hoy. Espero que nos Amén. hayamos podido aprender un poquitito y creo que para mí esta oración de Jabes y el repaso de esta oración me hizo darme cuenta de algunas cositas que deseo y la actitud correcta que debo tener hacia lo que Dios, para que Dios me diga que sí, a lo que pide, a lo que le pide. Claro. ¿Ven? Yo no había escuchado de Jabes. Yo lo había escuchado, lo había leído, pero como lo expuso y lo desglosó, Lo encuentro porque, súper lindo. claro, lo que pasa que, claro, lo que ocurre es que Roberto lo desglosó, entonces así fue más fácil comprender. Qué rico verte, Andrea. Hola, Andreita. Hola, Eso. Andrea. Hola, hola. Gracias, Oye, Roberto. Sí, gracias, espero que le haya Pasaste gustado por esto. un ratito Muy lo que lindo. traté de compartir y creo que
La oración de Javes para mí es súper importante. La dejé de hacer hace mucho tiempo porque Dios me bendecía me estuvo bendiciendo mucho y no era capaz con lo que me daba. Y ahí me di cuenta que en realidad Javes tampoco es capaz. Por eso pide dependencia. Pide Por eso quiere dependencia. dependencia. Exacto. Así que voy a volver a hacer. En el punto 6, donde yo, no sé, tú lo leíste como me librarás. Yo antes lo entendía como me librares, si me librares, o sea, como un condicional a lo que el Señor le iba a dar. O sea, como que todo lo que le estaba pidiendo era, era no una exigencia, sino que un ruego condicional. Y es No, súper importante eso también, no dar por hecho las cosas, porque si bien es cierto, Dios nos quiere bendecir, también está en nosotros en no ser presuntuosos. No podemos ser presuntuosos y también lo otro que me llama la atención es que, claro, hay veces en que nosotros no podemos, va a ser para el mal. Cuando pedimos cosas va a ser no para nuestro beneficio, sino que para que a veces nos podemos hasta perder. sí, Yo es creo que hay que pedir con humildad también. Esa Sí. bendición también. La oración de Javes, él deja abierto a Dios en que lo bendiga en lo que él quiera. Que él quiere. Él le Claro. dice, ensancha mi territorio, pero no le dice en qué parte. Le ¿En dice, qué? velo A su tú. voluntad. Exactamente, velo tú, en qué me bendices, en qué me das, en qué me haces crecer. ¿Ves? Yo creo que eso también se puede aplicar a nuestra iglesia la Tadía. O sea, Dios puede bendecir nuestra iglesia, puede ensanchar el territorio de la iglesia, puede. Hay que pedírselo para que él lo haga. Mm. Eso era la meditación del día de hoy. Tú partiste Gracias.